Vamos a el segundo libro de Samuel, por favor, capítulo 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Hace semanas terminamos la serie del Espíritu Santo y la semana pasada comencé una nueva serie y el mensaje de la semana pasada se llamaba Descuidos Mortales. Si usted no pudo estar, por favor búsquelo, allí está en Facebook para que pueda ponerse al día con esta nueva serie. Y hoy día vamos a hablar de otra cosita muy importante y es todo tocante a lo que hace el pecado en nuestras vidas y a estar alertas en cuanto al pecado, ¿sí? Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Si usted lo tiene, diga un fuerte amén. Si tiene alguien a su lado que no tiene Biblia, por favor compártala para que pueda leer la palabra de Dios también con nosotros. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 1, dice la palabra de Dios lo siguiente: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar al caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de ¿qué? Recuerda esas palabras: que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno, y además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste, qué dice? Wow. Haciendo lo malo delante de sus ojos, a Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Hermano, usted, estoy seguro, ha escuchado esta historia muchísimos años de su vida. Estoy seguro que ya la tiene muy en mente y muy conocida. Pero una vez más, como decía la semana pasada, tenemos el conocimiento, pero no lo bajamos al corazón y a la práctica. Tenemos el conocimiento y sí, yo lo sé. Y a veces, por un descuido, como decía la semana pasada, vienen cosas mortales a nuestra vida, vienen grandes peligros a nuestra vida. Y a veces, hermano, usted y yo, simplemente porque ha pasado tiempo, porque ya tengo tiempo en el Evangelio, porque ya no me ha pasado nada durante mucho tiempo, muchos años, me descuido. Y al descuidarse, pasa algo en nuestras vidas. Qué curioso que el cuerpo humano es tan perfecto, tan especial, que si usted y yo descuidamos ciertas cositas en nuestro cuerpo o dejamos de comer algunos nutrientes o vitaminas que necesitamos, comienza a bajarse algo en el cuerpo que en algún momento todos sufrimos en algún momento de nuestra vida de esta enfermedad, y es la anemia. ¿Cuántos han sufrido de anemia alguna vez? Sí, la gran mayoría ha sufrido de anemia, y aunque usted no sabe qué es la anemia, usted sabe que se siente cansado, que está debilitado, que, oye, pero ¿qué me pasa? Y justamente eso es lo que sucede por un descuido, o incluso el mismo cuerpo a veces porque no produce glóbulos rojos suficientes, entonces eso no manda el oxígeno necesario y nuestra hemoglobina pues comienza a bajar, la anemia comienza a surgir, y puede ser una anemia temporal, puede ser una anemia prolongada, depende, hay muchas patologías en cuanto a la anemia, pero hay algo muy cierto que causa cualquier tipo de anemia, y es que nos debilita. Nos debilita y nos debilita, y estamos cansados y estamos agotados,
y ay, pero no sé qué me pasa, pero no me puedo parar, pero no sé qué me pasa y estoy cansado, pero no sé qué me pasa si no he hecho esto, si no he hecho lo otro, pero no sé qué me pasa. Sí, pasa algo, tienes anemia. Y hay algo interesante también que puede suceder en nuestra vida espiritual, que es ocasionado por el descuido, y es la anemia espiritual. Y hoy quiero hablarte justamente de eso, de la anemia espiritual. Vamos a orar. Amado Padre, mi Dios celestial, gracias por este día que nos regalas, gracias por tu cuidado, gracias por esta oportunidad de poder predicar tu palabra. Por favor, Señor, vacíame de mí mismo y que sea tu Santo Espíritu hablando a cada uno de nuestros corazones. Mi Dios, una vez más, anímanos por medio de tu palabra, instrúyenos por medio de ella. Sigue hablándonos, mi Dios, a nuestras vidas, a nuestros corazones. Habla por medio de tu Espíritu Santo como debas hablar a cada uno de nosotros, pero que por favor podamos salir distintos de cómo entramos el día de hoy. Por favor, crea convicción de pecado. Por favor, si es necesario que nos contristes, si es necesario que nos confrontes, por favor, hazlo, Señor. Quebranta corazones de piedra y que podamos responder a tu palabra y podamos arreglar nuestras vidas para poder agradar tu nombre, Señor. Por favor, usa este momento, aparta cualquier estorbo, cualquier distracción y que podamos concentrarnos en el mensaje de tu palabra. En el nombre de Jesús, dejamos estas cosas con acción de gracias. Amén y amén. David era un hombre que Dios mismo llamó, fue Dios mismo, no fue alguien más, no fue su papá Isaí, no fue algún hermano, no, Dios mismo llamó a David como un hombre conforme a ¿qué? Al corazón de Dios. Ahora, qué increíble que usted acaba de leer la historia, un hombre conforme al corazón de Dios fue ciego por el pecado. ¿Sí lo notó? No estoy hablando de alguien que va de vez en cuando a Dios y va recurrente y va de vez en cuando se acerca a la lectura, a la oración. No, estoy hablando de alguien que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y el pecado lo cegó. Entró una anemia espiritual a su vida, se cansó, se debilitó y el pecado cegó su vida. Es la única explicación que hay para que un hombre como David, después de un año donde tenía en la cúspide de su reino, en la cúspide de su vida espiritual, donde todo le estaba saliendo bien, donde estaba conquistando tierras, donde estaba conquistando ejércitos, un capítulo antes ya había hecho tantas cosas en su reino. Y desde el capítulo 10 al capítulo 11 pasa un año. Y es en ese transcurso de ese año que pasa donde ocurre el pecado de David. Pasó un año. Y es que es curioso, la anemia no es así. El descuido no es así. Todo comienza poco a poco. Todo comienza poco a poco. Usted no se debilita de la noche a la mañana. ¡Pum! Usted se va debilitando poco a poco. Y si es de aquellos que nada más visita al médico cuando le pasa algo, dice, ¿pero qué me pasó? Claro, es que vienes arrastrando desde hace meses esto, pero ahorita ya explotó. Y qué bonito es la creación de Dios porque nuestro cuerpo nos avisa que algo anda mal. Asimismo, hay advertencias espirituales, mi querido hermano. Dios mismo, por medio de su palabra, de siervos, de lo que le pasa a usted alrededor de su vida, de su familia, de las circunstancias, hay advertencias, hay señales de que algo anda mal, pero no le prestamos atención. Los que han sufrido de triglicéridos o colesterol, no le voy a pedir que alce la mano para que no se sienta, no, estoy gordito y tal. Si usted ha sufrido de triglicéridos o colesterol, usted de repente fue al médico la primera vez, pero ya como el médico le recetó lo que tenía que tomar, usted dice, ya yo aguanto. Y ya yo sé que cuando me duele mucho la cabeza, esos son triglicéridos altos, me tomo mi pastillita y, que es colesterol y hasta que, ¡pum!, no nos apaga, no vamos al médico. Hasta que no nos descompensamos, no vamos al médico. Hasta que no nos caemos o pasó algo, no vamos al médico. Hay señales antes de que usted pueda caer. Hay señales antes de que usted pueda ser debilitado. Hay señales para que le diga a usted, epa, presta atención, te estás debilitando, te estás alejando. David estaba en la cúspide de su vida, tanto de reinado como rey espiritual, pero pasó un año. Y pasó un año
Y deducimos en ese año que comenzó a debilitarse. Comenzó a pensar, ya yo estoy bien espiritualmente, ya yo estoy maduro, ya he hecho tantas cosas. Y pasó un año, y cuando los reyes tenían que salir, no salió. Eso fue el capítulo 11 cuando pecó con Betsabé. Leímos el capítulo 12 cuando Natán lo confronta. Y cada vez que usted y yo somos debilitados, cada vez que usted y yo caemos, siempre hay una palabra de Dios que coloca para poder levantarnos. Pero depende de usted cómo la reciba. David tenía un corazón piadoso, hermano. Pero mira hasta qué punto llegó su anemia, que el pecado lo cegó. Mira hasta qué punto llegó su anemia, que el pecado lo cegó completamente. Y uno pudiera decir, bueno, pero ¿y qué pasó? Ahora, no estamos hablando de cualquier persona. A mí me gusta la vida de David. A mí me encanta en lo particular. Es uno de mis personajes favoritos. Porque es un hombre que desde el principio, desde jovencito, comenzó a buscar al Señor. Dios hizo grandes cosas con él, pero no fue perfecto. Y aún así, Dios le llama a un hombre conforme al corazón de Dios. En todo tiempo de su vida, cosas que pasó, fracasos, dificultades, persecuciones para su propia vida, todo lo que Dios dijo de él, David se mostró tal cual era. Y usted puede leer los salmos, el corazón de David allí a nuestra disposición. Pero ahora quiero mostrarles algo que debería dejarnos asombrados a todos nosotros. Debería dejarnos con la boca abierta, porque, hermano, déjeme decirle algo, el pecado ciega. Y usted dice, ay, sí, pastor, yo lo sé. ¿Y por qué no estás tomando cartas en el asunto? ¿Por qué no te estás inyectando hierro para que tu anemia desaparezca y comienza a subir tu hemoglobina? ¿Qué está pasando que no estás tomando cartas en el asunto? El pecado endurece. Ahora, qué curioso que si a alguno de nosotros nos pasa, o si a alguno de nosotros pudiera pasar esto, uno dijera, bueno, pero es que fulanito de tal, pero es que le pasó fue a David. Le pasó a David, un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora que si le pasó a David, te puede pasar a ti y me puede pasar a mí. Si le pasó a David, le puede pasar a cualquiera de nosotros. No sé si me va siguiendo. Yo no lo quiero asustar y no quiero decir, no, imagínate, llegamos a David. No, lo que quiero es que entienda que si usted está anémico espiritualmente, el pecado lo puede cegar. El pecado lo puede endurecer. Y quizás uno de nosotros o nosotros mismos somos tan rápidos para juzgar a las personas y a los hermanos. Mira, fulanito de tal lo que hizo. Mira, fulanito de tal aquello. Mira, fulanito de tal esto y lo otro. Y somos tan rápidos en juzgar. No nos damos cuenta que el pecado lo cautivó a esta persona, lo cegó y lo endureció. Y que usted y yo también podemos cometer lo mismo. Cuidado, lo que dice Corintios, mire, el que se crea ser fuerte, mire que no caiga. Si alguno piensa que está firme, mire que no caiga. Tengamos mucho cuidado. Podríamos decir de cualquier persona, no, mira, ese fue un falso, eso fue una falsa, ese fue un hipócrita, mira dónde andaba, lo que hacía. Pero honestamente, si David estuviera acá, ¿pudiéramos decir eso de David? David, qué hipócrita eres, qué falso. Yo creo que ninguno. David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero lamentablemente la anemia espiritual durante un año que pasó atacó su vida, se descuidó espiritualmente, llegó la anemia a su vida y el pecado lo cegó. En el capítulo 10 de este mismo libro, David está conquistando. Usted puede leerlo, puede anotarlo allí si quiere. Pero David en el capítulo 10 está conquistando, está allí batallando, está allí guerreando. Y David está prácticamente, como le dije, en la cima de su reino. Está en la cima de Dios también. Dios está con él allí en el capítulo 10. Pero mira el capítulo 11, versículo 1, por favor, acompáñeme. ¿Qué? Aconteció, ¿cuándo? Al año siguiente. ¿Sabe que es triste? Que hace
un año, gente estaba aquí y ya no está. Hace un año había gente fiel aquí y ya no están. Hace un año había gente que estaba sirviendo al Señor con fuego, con pasión, con fervor, pero ya no están. ¿Se da cuenta lo que puede pasar? ¿Se da cuenta que si usted y yo nos descuidamos, si usted y yo fluctuamos, si usted y yo somos tan inconstantes, si usted y yo no estamos pendientes de cómo está nuestra hemoglobina espiritual, nos descuidamos, el pecado nos ciega, el pecado nos endurece y nos alejamos? Pasó un año y David cometió el pecado en el cual lamentablemente nos acordamos de Betsabé. Yo soy uno de los defensores de Betsabé. Pastor, ¿por qué? Porque Betsabé no tuvo que ver con lo que la autoridad hizo. Pero aún así, de Betsabé se convierte en la madre reina. Salomón la agarra como la madre reina, privilegio que casi nadie tenía. No solamente eso, Proverbios, esa madre de la que se habla era Betsabé. Salomón escribiendo de su madre. El capítulo 30, Betsabé. No solamente eso, genealogía de Jesucristo, en Mateo aparece Betsabé. Entonces ahí hay un Dios que si usted y yo confesamos y nos arrepentimos, hay un Dios que da oportunidad. Hay un Dios que te permite levantarte. Y eso es lo que me gusta de mi Dios. Nos da oportunidad, pero a veces usted y yo no queremos. Y vemos a una Betsabé de esa manera, pero cuando usted lamentablemente usted dice Betsabé, enseguida viene este capítulo. ¿Sí o no? Enseguida. Usted no le viene Betsabé, la de la genealogía de Jesucristo. Mira, la de Proverbios. No le viene eso. ¿Y sabe por qué? Porque es que el pecado marca. El pecado te destruye. El pecado te deja secuelas. Y por más que tú digas, no, que nadie se acuerde, siempre se van a acordar. Pero quiero darte buenas noticias. Hay un Dios que quiere levantarte. Hay un Dios que quiere levantarnos a cada uno de nosotros. Y que no nos quedemos anémicos, sino que podamos salir siempre adelante. David, lamentablemente, hubo anemia espiritual en su vida y fracasó en ese momento. Proverbios capítulo 4, versículo 19, dice la palabra de Dios que el camino de los impíos, vamos a buscarlo para que usted no sienta que yo lo digo y que Moisés habla hoy. Sí, pastor, ¿qué versión es esa? No, Moisés habla hoy. Sí, Proverbios capítulo 4, versículo 19. Y usted lo puede subrayar, ahí lo va teniendo, ¿sí? Proverbios capítulo 4, versículo 19, ¿lo tiene? Dice la palabra de Dios, el camino de los impíos es ¿qué? Es como la oscuridad. No sabe. Típico, usted está, y aunque está hablando de los impíos, pero déjeme ilustrárselo de esta manera, está en algún lugar que es oscuro y uno va con cuidado, ¿sí o no? Pero quiera o no quiera, uno siempre va con cuidado y ¡pum! Si está en su casa, el dedito meñique encuentra cualquier filo. Y dice, ¡ay, pero por qué? No pudo ser otro dedo, no pudo ser otra cosa. O si no, se pega con el codo y sabe, el codo tiene el huesito este que le da el calambre. Siempre tropezamos con algo. Bueno, justamente porque hay oscuridad. ¿Y sabe por qué el impío tropieza? Porque hay pecado en su vida. Ahora, estamos hablando de David. Y David no es impío. David es hijo de Dios. ¿Sí me va siguiendo? Pero cuando hay anemia en su vida espiritual, lamentablemente el pecado ciega. El pecado te oscurece y ya no sabes por dónde vas. Y ya no sabes dónde estás caminando. Y comienzas a tropezar y comienzas a tropezar. Estamos hablando de un hombre conforme al corazón de Dios. Y no por testimonio de un amigo de David, no por testimonio de un colega de David. Estamos hablando que es un hombre conforme al corazón de Dios por testimonio del mismo Dios.
Y esto nos lleva a una reflexión interesante. Dios diría de ti y diría de mí. Él es un hombre, ella es una mujer conforme al corazón de Dios. Wow. ¿Diría eso Dios de nosotros? Pero ahora aquí hay un hombre conforme al corazón de Dios que ha sido endurecido, que ha sido cegado por el pecado, por su anemia espiritual. Y es que a veces usted y yo andamos vagando por allí con un corazón apático, frío y lejos de Dios. Usted se conforma nada más con venir el domingo a la iglesia. Y bravo, qué bueno. Pero ¿y en la semana usted lee, usted ora, usted pasa tiempo en la palabra de Dios? ¿O solamente es cristiano los domingos? A veces somos muy buenos religiosos bautistas. Cantamos himnos bautistas muy bonitos y los cantamos sin el entendimiento. No los practicamos porque creemos que nada más ser cristiano es venir a la iglesia y no funciona de esa manera. Hermano, déjeme decirle la diferencia entre David y nosotros. Él amaba a Dios. Pastor, ¿cómo es posible? Yo también amo a Dios. ¿Seguro? ¿Tus hechos y mis hechos dicen que amas a Dios? ¿Realmente sí? ¿Estás siendo confrontado por la palabra de Dios? ¿Y cómo respondes? Muchas de sus caras cambian. Yo quisiera tener un espejo aquí para que usted se viera. Nada más los de esta ala. Los de allá no podemos tener espejos. Pero hermano, tengamos mucho cuidado y seamos serios en este asunto. Porque si muchos vivimos cayendo y tropezando y siendo endurecidos y siendo ciegos por el pecado, no vamos a poder ser usados por el Señor. Y Dios quiere una iglesia limpia, una iglesia pura y una iglesia santa que glorifique el nombre de Dios. Pero yo creo que eso no le pasó a usted, solamente le pasó a David, nada más. No es con esta iglesia, es con David nada más. Creo que nos puede pasar a todos. Mire el segundo libro de Samuel, por favor, regrese. Capítulo 13, versículo 14, por favor. Capítulo 13, versículo 14. Ahí está Samuel dándole la noticia a Saúl de que le va a quitar, de que ya Dios, pues, le va a quitar el reino, lo había perdido por desobedecer a Dios y se buscó a un hombre, mire cómo le llama, capítulo 13, versículo 14. Mas ahora tu reino no será duradero, le está diciendo Samuel a Saúl. Y dice, Jehová se ha buscado un varón, ¿qué dice? ¿Conforme a qué? ¿Estamos allí? No, no estamos. Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 14. ¿Sí? ¿Qué dije? Usted escuchó mal, probablemente, ¿sí? Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 14. ¿Los de audiovisual sí estaban bien? Ah, sí, siempre están bien. Audiovisual son los mejores muchachos que pueden existir en el planeta Tierra de la iglesia. Un helado por eso, ¿oyeron? Ya saben. Capítulo 13, versículo 14. Ahora sí, Samuel hablándole a Saúl. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón que dice, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová. ¿Quién le llamó un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Quién buscó un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Quién colocó un hombre conforme al corazón de Dios? El mismo Dios. Saúl es el rey que los hombres escogieron. David es el rey que Jehová escogió. Y es la diferencia cuando nosotros colocamos a alguien y cuando Dios coloca a alguien. Y esa es la diferencia. Ahora, de nuevo, por testimonio de Dios, Él le llamó de esta manera. Ahora, ¿cómo llegamos así? ¿Cómo llegamos a ese punto de anemia espiritual? ¿Cómo llegamos a ese punto en el que llegó David? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que la idea del hombre más devoto que pueda haber existido y que esté allí conectado con el Señor
un corazón puro, un corazón conforme al corazón de Dios, fue cegado. Se encontró frío, se encontró apático. Y en vez de ser devoto hacia Dios, ahora fue devoto hacia el mal. ¿Sabe cómo comienza nuestra apatía? ¿Sabe cómo comienza nuestra anemia? ¿Sabe cómo comienza nuestra frialdad? ¿Sabe cómo comienza nuestra ceguera? Natán se lo dice a David. Regrese, por favor, ahora sí al segundo libro de Samuel. Capítulo 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. ¿Cómo llegamos a este estado? ¿Cómo llegamos a este nivel de anemia espiritual? Natán se lo dice a David. Mire la palabra de Dios en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 8 y versículo 9. ¿Lo tiene? Dice la palabra de Dios, allí leemos el versículo 7. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de ¿quién? Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, qué interesante esto. Si esto fuera poco, lo que yo te he dado, te habría añadido, ¿qué dice? Ahora mira el versículo siguiente. La pregunta es, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? La respuesta del cómo llegamos a ese nivel, de cómo llegamos a ese estado, es justamente este versículo. Natán le dice a David, has tenido en poco, ¿qué dice? La palabra de Dios. ¿Sabe por qué usted y yo estamos en el lugar donde estamos? ¿Sabe por qué usted y yo estamos anémicos espiritual? Estamos ciegos, estamos endurecidos, estamos apáticos, estamos fríos. Una sola razón. Porque hemos tenido en poco la palabra de Dios. ¿Sabe qué significa o qué raya el significado de esta palabra? La has tenido, la has alejado, la has echado a un lado. En otras palabras o en criollito, no te importa la palabra de Dios. No me importa la palabra de Dios. No, pastor, sí, la palabra de Dios. No, la has tenido en poco. No te ha importado, la has tenido de embalde. Si usted ha notado constantemente, cada oportunidad que tengo de poder enseñar o predicarle, le repito y le repito las mismas cosas. Lea su Biblia, ore, congréguese, gane almas. ¿Sí lo recuerda? Constantemente, ay, pastor, pero cada rato me dice, y nunca me cansaré de hacerlo. Porque es algo que nos va a mantener en la batalla. Pastor, pero yo no quiero leer, ni quiero orar, ni quiero evangelizar, ni quiero congregarme. ¿Qué hago? Hágalo. ¿Hasta cuándo? Hasta que sienta ganas. Alguien dijo, hasta que los corderos se conviertan en leones. ¿Y cuándo será eso? Bueno, siga haciéndolo. Siga, hermano, porque algo que nos va a mantener allí, tratando de estar fogosos, es haciendo nuestros devocionales, es haciendo nuestro tiempo con Dios, es orando, es viniendo a la iglesia para escuchar, para recibir edificación, es siendo discipulados, es seguir aprendiendo. Es la única manera que le va a ayudar a usted y a mí a poder estimar, a poder amar la palabra de Dios y no hacer lo contrario, que es tener en poco, que es hacer menos, que es estimar poco. Y Natán le dice, tú menospreciaste la palabra de Dios. Tú tuviste en poco la palabra de Dios. ¿Y sabes qué es triste, hermano? Que sabemos mucha palabra de Dios y no la practicamos. Sabemos mucha palabra de Dios y la tenemos en poco. Es más, quizás muchos saben griego y hebreo. La pregunta es, ¿y para qué? Para ahondar y profundizar en las escrituras. ¡Qué bueno! Y es excelente y es bonito. Pero ¿cuánto practicas? ¿Cuánto de ese hebreo que sabes de los idiomas originales de la Biblia estás practicando? Porque en la acción lo estamos teniendo en poco. ¿Alguien me está siguiendo? Sí. Mejor me salto el punto. Mire, hermano, la palabra de Dios, usted tiene la palabra de Dios allí en sus manos, usted tiene un precioso libro en sus manos, tiene la Biblia completa en sus manos. Hay cientos de personas, miles de personas al otro lado del mundo
que anhelan una página de la Biblia. Una página nada más. Que anhelan tener la Biblia completa, pero no la tienen, porque está prohibida. Si lo encuentran, lo meten preso, lo matan. ¿Y saben qué hacemos con nuestras Biblias? La dejamos por allá y cuando viene el domingo, ¡hey, mi Biblia! O si usted sabe dónde está, la agarra y... ¿Cómo no vas a tener anemia espiritual si tienes en poco la palabra de Dios? El salmista en el capítulo 1 del libro de Salmos dice la palabra de Dios. No, vamos para allá, para que usted no me regañe. Salmos capítulo 1. No vaya a ser, no, el pastor, no sé qué versión usa. No sé si es ese versículo, no. Capítulo 1, por favor, versículo 1 y versículo 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en qué? Consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. ¿Qué pasó? Sino que en la ley de Jehová, ¿qué dice? Y en su ley medita. Wow. Y en su ley medita de día y de noche. La expresión que está utilizando para meditar es digerir. Que usted pueda digerir la palabra de Dios. No solo la escucha, no solo la lee, no solo la conoce, sino que la pueda digerir. Que le pueda sacar el provecho, los nutrientes adecuados. Así como cuando usted come, el proceso de digestión de nuestro cuerpo comienza a deglutir todo y aporta los nutrientes de esos alimentos a nuestro organismo y desecha lo que no nos sirve. De igual manera, que usted y yo podamos digerir la palabra de Dios. Que podamos pasar tiempo de calidad en la palabra de Dios y que podamos justamente tener eso para que aporte los nutrientes, para que aproveche los nutrientes. Y estamos hablando de la palabra de Dios. Pero usted y yo tenemos en poco la palabra de Dios y por eso estamos anémicos espiritualmente. No pasamos tiempo en la palabra de Dios, en su ley meditando, no pasamos tiempo, no la digerimos, no estoy pasando el tiempo adecuado allí. La nutrición de la palabra de Dios es la que va a hacer efecto en nosotros. Usted puede tener conocimiento, todo lo que usted quiera, pero si usted no digiere la palabra de Dios, no estamos haciendo nada. Compartía en mi clase de escuela dominical el día de hoy, esta mañana, y les decía, ¿cuánto tiempo tenemos en el Evangelio y a cuántas personas tú le has enseñado? ¿Cuántas personas tú podrías decir, ellos... Yo les enseñé y aprendieron de mí, hoy día siguen y están enseñando? ¿Cuántos pudieran decir de tantos años en su vida espiritual, en su vida cristiana? ¿Dónde está tu Timoteo? ¿Dónde está tu hombre fiel, tu mujer fiel? ¿Dónde está tu otros? Generaciones. ¿Sabe cuál es el problema de hoy en día de nosotros? Nos estamos preocupando solamente por nosotros. Que yo esté bien espiritualmente, pero ¿y mi hijo? ¿Y el nieto? No, bueno, que ellos hagan su vida y crezcan y todo. Yo estoy bien, pero ¿y los que vienen? Y el nuevo creyente que está llegando a la iglesia, ese que usted ni conoce porque no se le acerca a saludarle. No salga de este lugar cuando haya visitantes sin saludar a los visitantes. Están en su casa. Usted es el anfitrión. Y es un anfitrión cristiano. O un cristiano anfitrión. A veces saluda a su hermano y se la pasa con su hermano, pero ya lo conoce a él. La visita es primero. Alguien me está siguiendo. Ya les estoy cayendo un poquito pesado, ¿verdad? Hermano, conozca a su gente poco a poco. Yo todavía estoy con sus nombres, pero ya por lo menos me sé la mitad. Y si lo pronuncio mal, usted me corrija. Yo siempre le digo, si su nombre lo estoy pronunciando mal, corríjame. Porque bueno, los nombres son nombres, pues. ¿Pero usted conoce a su hermano? A veces le digo, mira,
el hermano tal, que es así, que tiene esto, el cabello tal. ¿Cómo es que se llama? Uy, no me acuerdo. Uy, yo sé, yo lo he visto. Pero no sabe cómo se llama. Mejor sigo en el tema, ¿verdad que sí? Salmos capítulo 1, versículo 2. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Se deleita en la palabra de Dios. No sé qué habrá pasado en el año que transcurrió del capítulo 10 al capítulo 11 del segundo libro de Samuel. No sabemos qué pasó. Pero por lo que sucedió con David y Betsabé, sabemos que David estaba anémico espiritualmente. Y que en ese momento la delicia de David no era la palabra de Dios. Que en ese momento David ya no estaba digiriendo bien la palabra de Dios. No estaba meditando bien la palabra de Dios. Si no hubiese sucedido esto. Es necesario que podamos tener en estima la palabra de Dios. Ahora, no lea la Biblia cuando usted tiene sueño. Si no, llegué en la noche, 12 de la noche, estoy cansado, reventado, tengo que leer la palabra de Dios. Voy a leerla, pastor. Y cuando abre la Biblia, dice, bienaventurado. Pastor, si supiera, me dormí anoche leyendo la Biblia. Y uno piensa, la leyó, ¿no? Que se durmió. Tenga mucho cuidado con eso. Luego pregunta, porque no pasa tiempo en la palabra de Dios, luego pregunta por qué estás anémico espiritualmente. Mire, si usted no come las vitaminas que necesita su cuerpo, que las necesitamos todas, por cierto, usted va a estar anémico. Y si usted llega a una insuficiencia anémica, depende de la anemia que sea, si es por hierro, que es la más común, ¡pum!, le meten hierro para que usted suba otra vez. Y hay alimentos naturales que contienen hierro, solo que uno no sabe. O no saben tan bien, porque de verdad que no saben tan bien. ¿Usted ha escuchado a algún niño decir, mira, un heladito de espinacas? ¿Sí? No, un heladito de brócoli sabroso. Nadie. Es que lo sabroso no. Esas cositas no son tan sabrosas, pero lo que no es sabroso, créame, alimenta mucho. Pero la palabra de Dios es súper sabrosa si usted pasa tiempo allí y le va a cuidar del pecado. Le va a cuidar de estar ciego, de estar endurecido, de estar apático. La prueba de su anemia espiritual, mi querido hermano, es justamente lo que el salmista dice. Es su delicia la palabra de Dios. Medita en la palabra de Dios. La palabra de Dios gobierna nuestras vidas. Mire qué curioso que Filipenses capítulo 4, versículo 7 y versículo 8, usted se lo sabe, bueno, vamos a ir. Usted se lo sabe de memoria, pero vamos a ir. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 7 y versículo 8. Mire lo que dice. Curiosamente algo va a gobernar nuestras vidas. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Versículo 7. Y la paz de Dios, escuche bien, que sobrepasa todo entendimiento, gobernará, ¿qué dice? ¿Y qué dice? Y vuestros pensamientos, ¿en quién? No en alguien más. No en su amigo de confianza. No en el hermano. No en el pastor. No, en Cristo Jesús. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero si usted no pasa tiempo en la palabra de Dios, si usted no valora este libro, si usted no come este libro, si usted no pasa tiempo en la palabra de Dios, lamentablemente no va a haber digestión espiritual y no va a aportar nada a usted. Y lamentablemente usted y yo estaremos anémicos espiritualmente. Estamos menospreciando la palabra de Dios. No solamente es menospreciar la palabra de Dios, sino también es separar la verdad de Dios. Mire, sabe que Satanás, regrese por favor al segundo libro de Samuel, capítulo 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. ¿Sabe que Satanás me separa de la Biblia? El pecado me separa de la Biblia. El pecado me separa de la verdad de Dios.
¿Sabe qué hizo Satanás desde el principio y lo sigue haciendo hasta ahora? Poner en duda la palabra de Dios. ¿Qué hizo con Evita, con Eva, en el Edén? Mire, el Edén, yo no sé usted, pero una de mis segundas preguntas es justamente esa. Quiero saber cómo era el Edén. Porque, hermano, tenían tantas cosas que quizás uno puede volar en la imaginación y no se lo imagina realmente. Y ahí estaba Eva en el lugar donde no tenía que estar. ¿Se da cuenta donde todo comienza? Está en el lugar donde no tenía que estar. Y aparece Satanás y lo primero que le pregunta es para poner en duda la palabra de Dios, la verdad de Dios. ¿Sí recuerda cómo comienza la pregunta? No me haga ir, por favor, al libro. Génesis 3:1. Con que Dios ha dicho. Ya va, ¿cómo que con que Dios ha dicho? ¿Qué quiere poner? En duda. Y Eva contesta bien. Eva dice, no, un momentico. Dios dijo que de todo árbol del huerto podemos comer. Pero del que está allí, de la ciencia, del bien y el mal, el que está ahí en el medio, ese no podemos comer. Contestó bien, punto positivo para Eva. Pero se quedó. Se quedó allí, como para ver qué me vas a contestar. Y le dijo, ay, Evita, no sabes la verdad. Otra vez. Quiere separar la verdad de Dios, quiere cambiar la verdad de Dios. Y cuando usted se queda allí y usted está escuchando eso, lamentablemente va a ser cegado por el pecado como le pasó a Eva. Eva, lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes sean como Él, sabiendo el bien y el mal. Y Eva, y usted conoce la historia, lamentablemente cae y Adán llega y por amor a su esposa también cae, ¿verdad que sí? Eso es lo que hace el pecado, lamentablemente. Satanás nos quiere separar de la verdad de Dios. Nos quiere poner en duda la palabra de Dios. Y cuando usted duda de lo que este libro dice, usted está así y yo estoy así, de poder ser cegado por el pecado, de poder tener un corazón duro, porque el pecado arropa mi vida. Mi hermano, el diablo no es solamente mentiroso, es el padre. Alguien dijo que el diablo no es diablo por diablo, sino por viejo. Exactamente. Él no puede leer tu mente. Escúchame bien. Satanás no puede leer tu mente, pero sí te estudia. Él sabe cómo estudiarnos. Hay una parte de la ciencia que estudia la conducta humana. Cuando usted hace gestos, cuando usted mueve sus manos, cuando usted alza su cara, cuando usted hace algún gesto en particular, uno sabe qué está pasando, uno sabe y deduce qué está sucediendo allí. No quiero asustar, no, el pastor me va a ver. No, hay gestos, hay cosas corporales que uno hace y que eso determina algo. Incluso cuando queremos saber algo, cuando los expertos quieren saber algo, lo mandan a dibujar un paisaje, lo mandan a dibujar ciertas cosas. Y depende de lo que usted dibuje y cómo lo dibuje, por lo menos si le mando a dibujar un paisaje y depende cómo usted lo dibuje, eso está diciendo algo. Está diciendo cómo usted se siente, qué trasfondo tiene usted, qué patología puede tener, por el hecho de que haya dibujado tal cosa para tal lado, dice algo. Ay, pastor, no me mande a dibujar nada, ¿verdad? Todos dicen ciertas cositas. Ahora, ¿sabe quién sabe todo de nosotros? Nuestro Dios. Pero Satanás nos estudia. Y cuando usted no lee, y cuando usted no ora, y cuando usted no pasa tiempo con nada espiritual, y cuando hay oportunidades para servir a Dios, usted no quiere hacer absolutamente nada, él está, mira, se está enfriando. Mira, voy a poner esto aquí a ver si cae y lo alejo un poquito más. Mira, voy a crear este escenario a ver si cae y lo alejo otro poquito más. Y cuando usted viene a ver, está tan lejos
Y dice, ay, no, regresar allá. Eso es como cuando a usted se le queda algo y ya está llegando a su casa. A usted se le queda algo en el trabajo y está llegando a su casa. ¿Qué dice? No, yo lo busco mañana. Da flojera regresarme. Ah, a menos que sea el celular. No, si es el celular, usted se regresa donde esté. Y si no tiene clave, más todavía se regresa. Natán le dice a David, capítulo 12, versículo 1, había un hombre rico y otro pobre, pero el rico le quitó al pobre. Ay, pastor, si yo fuera rico. No digas si fueras, si no haces nada ahorita con lo que tienes, mucho menos cuando seas rico, millonario. Hasta yo estoy esperando el Kino ganármelo, usted sabe, yo voy a dar a misiones de allí el 10%. No, ni me lo diga. Si se gana el Kino, usted calladito. No me diga, porque entonces después hay una conciencia que dice, ese dinero mal habido. Hermano, no estemos esperando algo, fundamentando en algo que no ha llegado. Use lo que tiene y haga lo que tiene con lo que tiene. ¿Sí? Fue un trabalengua, pero espero lo haya entendido. Deja al Señor con lo que tiene. No es lo mucho o lo poco. Es un corazón siempre dispuesto. Y de eso se trata. David le dice, el Señor, a través de Natán, le dice en el versículo 7, tú eres aquel hombre, el que está hablando, el que le quitó al pobre, el que le robó prácticamente. Dice, tú eres aquel hombre. Y Dios dijo, yo te ungí por rey sobre ¿quién? Sobre Israel. En otras palabras, yo te ungí, yo te escogí, yo te di todo lo que tú tienes, David, todo lo que acabas de ganar. Hace un año atrás, David, recuerda la batalla que libraste. Todos los reinos que has conquistado, David, yo te los he dado. Yo te he provisto de todo. Yo te he bendecido. Pero ¿por qué menospreciaste mi palabra? Yo te hubiese dado mucho más. Yo te hubiese dado mucho más. Y sabe que a veces, hermano, por no esperar un poquito, nos perdemos las bendiciones de Dios. Por no esperar ese, ay, pero es que falta un poquito, pero no, ya yo quiero. Por no esperar, nos perdemos ese aún más que Dios nos quería dar a cada uno de nosotros. Dios no le dio poco a David, le dio mucho. Le dio bastante. Y todavía le dice, te hubiese dado mucho más. ¿Por qué me tuviste en poco? ¿Por qué menospreciaste la palabra? Y esa es la razón por la que la gente ciega anda murmurando, anda criticando, anda quejándose de todo. Si usted es un cristiano murmurón, quejón, criticón, usted está ciego. No está viendo las maravillas que Dios está haciendo en su vida y alrededor de su vida. No está viendo todo lo que Dios le ha dado. Por eso usted se queja de su esposo, de su esposa, de sus hijos, de la iglesia, de fulanito de tal. Ay, no, toda una queja del carro, de la comida. Una persona descontenta de todo. Qué triste es ser una persona tan quejona. Yo no sé si usted conoce a alguien así. Se queja por... que, ay, pero esto aquí no lo limpiaron bien. Mira. ¿Y por qué no lo limpia usted? Ay, pero esta silla quedó manchada. ¿Y por qué no la desmancha usted? Mejor no sigo porque agarra miedo los hermanos. ¿Por qué no da gracias a Dios mejor en todo? ¿Qué dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18? Dad gracias a Dios en todo. El 17 es el de orar sin cesar. El 18 es dad gracias a Dios en todo. En todo. ¿Nos va mal? Gracias, Señor. ¿Nos va bien? Gracias, Señor. ¿Tengo salud? Gracias, Señor. ¿No tengo mucha salud? Gracias, Señor. En vez de andar quejándonos, en vez de andar criticándonos, demos gracias a Dios. Gócese. ¿Cuándo fue la última vez que usted, en vez de quejarse, le dio gracias a Dios en todo? En todo. No en lo que no solamente, en todo. Y a veces hay momentos, ¿no? En que entramos en una, salimos en otra. ¿Cómo es que dice? Llueve, escampa y así.
llueve sobre mojado, y uno, ay, voy a esperar que se escape. No, llovió otra vez. Y nos pasa una y otra cosa, y uno dice, bueno, Señor. Y llega a este versículo y dice, gracias, Señor. Porque algo me tienes que enseñar. Algo estás trabajando en mi vida. Algo no estoy viendo. Y necesito verlo. Y cuando lo vemos, comienza todo a cambiar en nuestras vidas. Cuando usted tiene anemia espiritual, el pecado lo va a cegar. Cuando usted tiene anemia espiritual, el pecado lo va a endurecer. Cuando usted tiene anemia espiritual, la tiene porque la palabra de Dios la menospreció y le hizo a un lado. Mire, segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 5. Se encendió el furor de David en gran manera contra aquel. Dígame si el pecado no ciega. Natán le está hablando, le está confrontando, le está diciendo a través de una ilustración acerca de él mismo. Y él dice, ¿dónde está ese hombre? Estoy molesto con ese hombre debe morir. Hermano, yo no sé si usted está viendo la escena, pero Natán le está narrando a David todo. David está escuchando y dice, se enfureció contra ese hombre. Ahora llega a las palabras del 12, donde dice Natán, David, tú eres ese hombre. Ay, yo dije que debía morir. Ay, yo dije que debía pagar. Es que el pecado ciega. El pecado endurece. David no tenía ni idea que estaba hablando de él. David no tenía ni idea que estaba hablando de él mismo. Y es que cuando el enemigo miente, cuando el enemigo está haciendo el trabajo y nosotros lo agarramos, lamentablemente estamos tan ciegos, tan endurecidos que no vemos que es contra nosotros. Que estamos mal contra nuestro Dios. Y Natán le dice, así ha dicho Jehová. Cuando alguien está ciego espiritualmente, lo único que lo va a ayudar a cambiar es la palabra de Dios. Por eso cuando alguien dice, ay, pero ¿por qué me trae palabra de Dios? Ya yo me la sé. ¿No parece? Lo único que te va a cambiar, lo único que me va a cambiar, lo único que me va a ayudar a mí a salir adelante, a levantarme otra vez, es palabra de Dios. Es pasar tiempo en la palabra de Dios, es memorizar las escrituras, es practicar, pero es palabra de Dios. No es la psicología de un hombre, no es la elocuencia de un hombre, no es la motivación de un hombre. No, hermano, es el mismo Dios a través de su palabra. Pero como estamos tan endurecidos y tan ciegos, no lo hacemos. Y David prácticamente está sentenciando a este hombre, a él mismo. Le dice, es digno de muerte. Tiene que morir. Y Natán dice, pero no te estás dando cuenta que eres contigo mismo. Tú eres ese hombre, David. Arréglate. Y por supuesto, y sabemos que David se arregló porque el Salmos capítulo 51 nos da el corazón de David en este suceso. ¿Sí lo recuerda? David dice, comenzando ese capítulo del 51, con estas palabras, ten piedad de mí. ¡Wow! Conforme a la multitud de tus misericordias. David sabía que representaba el pecado para su Dios. Ten piedad de mí. Un hombre conforme al corazón de Dios. Pudiéramos pensar, ¡qué barbaridad! Un hombre conforme al corazón de Dios ciego. Un hombre conforme al corazón de Dios endurecido. Un hombre conforme al corazón de Dios menospreciando la palabra de su Dios. Sí. Porque la anemia espiritual ataca y el pecado te ciega, te endurece y te hace menospreciar la palabra de Dios. Tenga mucho cuidado, hermano, no tome la palabra de Dios a la ligera. Haga lo que tiene que hacer, tome una decisión y practique la palabra de Dios. Su trabajo sería más fácil, su servicio sería más fácil si usted y yo simplemente practicáramos la palabra del Señor. Ahora, estoy hablándole a gente que se preocupa por su salud espiritual. La gente que no se preocupa por su salud espiritual hoy día está, sí, no pasa nada. Yo estoy bien. Pero estoy hablándole a gente que se preocupa por su salud espiritual. Tenga cuidado de la anemia. Tenga cuidado de menospreciar la palabra de Dios porque el pecado lo va a cegar. El pecado va a endurecer su corazón.
El pecado lo va a alejar, lo va a poner frío. Tenga mucho cuidado de creer que no va a pasar por usted. Si a David le pasó, ay hermano. Cuando usted lee la confesión de David en el Salmo, no solamente el 51, sino en el Salmo 32, y usted lee el corazón de David y usted ve cómo David está hablando y se deleita. Es increíble, porque hermano, todos, escúcheme bien, todos los que estamos en este cuarto, primeramente su servidor, todos somos vulnerables y todos somos vulnerables a ser cegados por el pecado. Todos. Todos somos vulnerables a ser endurecidos por el pecado. Todos. ¿Sabe cuál va a ser la diferencia? Que usted pueda poner en práctica la palabra de Dios en su vida. Esa va a ser la diferencia. Dios está aquí y estuvo allí con David dándole oportunidad. Usted supo lo que pasó. No tengo el tiempo para mostrar lo demás. El hijo que concibe de Betsabé muere. Y luego de esa oportunidad, Dios le brinda a David y a Betsabé una segunda oportunidad, naciendo Salomón, el hombre más sabio del mundo. Tenemos a un hombre conforme al corazón de Dios y su hijo se convirtió en el hombre más sabio del mundo. Si tan solamente usted puede seguir a Dios y yo puedo seguir a Dios, mire todo lo que puede pasar. Si usted se toma la tarea de no seguir a Dios, de no hacer nada para Dios, de tener anemia y no hacerle caso a su anemia y estar allí en el pecado, aún allí, ¿sabe qué? Dios va a mandar a alguien para exhortarle, para corregirle, para reprenderle, para ayudarle a que pueda levantarse. No lo va a obligar, pero le va a mandar a alguien. Así como le mandó a alguien para advertirle, así le manda a alguien para levantarse. Y es por medio de la palabra de Dios. Déjame decirte algo, si usted termina mal, no es porque Dios no le advirtió o porque Dios no le dio oportunidad. ¿Me siguió? Si usted y yo terminamos mal, no es porque Dios no le advirtió ni le dio oportunidad. Porque Dios nos advierte y nos da oportunidad. Y a David le dio una oportunidad y él reaccionó de una manera que marcó la diferencia. Ten piedad de mí. Él decía en el versículo 3 y 4, lávame más y más de mi maldad. Lávame con hisopo. Versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, recto, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Versículo 17, los sacrificios tú no desprecias, ni un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ese era el corazón de David. No se quede en el pecado. No se quede allí apagado, callado, caído. Venga a Cristo. Venga a Él. Hoy la palabra le está llamando. Hoy la palabra le está confrontando. Yo no sé cuál es su condición, yo no sé en qué se encuentra usted. Yo no sé si usted está en anemia, si usted ya pasó de la anemia, si usted ya está ahí en el pecado, cegado, endurecido. No lo sé, pero aquí está la palabra de Dios ayudándole a que pueda levantarse. Y no solamente David se levantó, Abraham se levantó, Moisés se levantó, Noé se levantó, Pedro se levantó, Pedro. Tantos hombres, tantas mujeres que se levantaron, usted y yo también podemos levantarnos. Pero no deje que la anemia llegue a su estado fatal, donde necesite transfusión para levantarse. Dios le está advirtiendo, si usted no ha caído, Dios le está advirtiendo. Si usted ya cayó, Dios le está ayudando a levantarse. Agárrese de Dios, aférrese de Dios, dile, Señor, aquí estoy. Quiero ese corazón de David, donde sé que he pecado y he pecado contra Dios. No contra alguien, sino contra Dios. Y de eso se trata. Que usted y yo podamos justamente tener este libro en alta estima, pero no decir, ay sí, qué bonita Biblia, wow, qué linda, no.
quiero practicarla, quiero vivirla, quiero pasar tiempo con ella. Y verá que su vida y mi vida será completamente diferente y será cambiada. Vamos a orar. Amado Padre, mi Dios celestial, gracias, Señor, por tu palabra, mi Dios. Es viva, es eficaz. Por favor, te ruego, mi Dios, que nos cuides de cualquier descuido espiritual. Que nos cuides de la anemia espiritual. A veces nos quedamos sin vitaminas. A veces nos quedamos sin energía. Pero es porque el pecado nos ha cegado. Porque el pecado nos ha endurecido. Raíz de que hemos menospreciado, de que hemos tenido en poco tu palabra. Ayúdanos a vivirla. Ayúdanos a amarla. Ayúdanos a amarte, Señor, por favor. Y Padre, te ruego que puedas estar en control de estos minutos de invitación. Que puedas glorificarte en medio de nosotros, Señor. Allí con los ojos cerrados y las cabezas inclinadas, todos orando. Si usted viene por primera vez o por segunda vez, quisiera preguntarle algo. Si usted se enfrentara a la eternidad hoy día, escuche bien, si usted se enfrentara a la eternidad hoy día, ¿a dónde iría su alma? Usted escuchó de un Dios de oportunidades, un Dios de amor, un Dios que advierte, un Dios que restaura, pero nada de esto va a funcionar en su vida si usted no le acepta a Él como su Señor y su Salvador. Si usted no le pide a Él que entre en su vida y le salve y que le pueda dar vida eterna allá con Él. Por eso, si usted se enfrentara a la eternidad hoy día, ¿a dónde iría su alma? Hay uno de dos lugares. O está el cielo o está el infierno. ¿A dónde iría usted? Si usted dice, pastor, yo no sé a dónde voy, pero me gustaría saber y tenerlo claro. Yo quiero saber a dónde voy a ir. ¿Por qué no alzas tu mano? Quiero orar por ti. ¿Habrá alguien que diga, pastor, yo soy esa persona, quiero que ore por mí, porque yo no sé a dónde voy a pasar la eternidad? Yo no sé a dónde voy a ir si muero el día de hoy. Dios le guarde, pero si muero el día de hoy, ¿a dónde pasaré mi eternidad? ¿A dónde irá tu alma? Si no sabes, ¿por qué no alzas tu mano? Solamente quiero orar por ti. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? ¿Alguien más? Dios te bendiga. Amén. Vi tu mano, Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más que diga, pastor, yo soy esa persona? Quiero que ore por mí, por favor. ¿Habrá alguien más que diga, pastor, yo no sé si mis pecados han sido perdonados? Yo no sé si voy a ir al cielo. Yo quiero saber, pastor, por favor, ore por mí. ¿Por qué no alzas tu mano? Quiero orar por ti. ¿Habrá alguien? ¿Alguien más? Una valiente más. Espero por ti. No voy a terminar sin ti. Que si tú eres esa persona, ¿por qué no alzas tu mano? Quiero orar por ti. ¿Habrá alguien? Alguien te explicará, alguien te enseñará cómo llegar al cielo. Cómo saber si tus pecados han sido perdonados. Pero déjame ver tu mano en alto para poder orar por ti. ¿Habrá alguien? ¿Alguien más? ¿Una valiente más? ¿Un valiente más? Querido cristiano, querida cristiana, ¿cuándo fue la última vez que te emocionaste al leer la Biblia? Querido hijo de Dios, querida hija de Dios, ¿cuándo fue la última vez que te emocionaste porque querías orar? ¿Cuándo fue la última vez que no podías esperar llegar a un servicio en la semana, a un domingo, sino que ya jalabas el servicio? Yo quiero ir al servicio, yo quiero estar allí. ¿Cuándo fue la última vez que esa emoción estaba allí en tu vida? Que ese anhelo estaba allí en tu vida. Ahí está su Biblia, pero tú estás en el teléfono. Ahí está tu Biblia, pero tú estás en la computadora. Ahí está tu Biblia, pero tú decides estar en el televisor. Ahí está tu Biblia, pero tú decides hacer deporte. Ahí está tu Biblia, pero dices que no tienes tiempo para Dios. ¿Qué te robó el apetito espiritual? ¿Qué te robó esas ganas de pasar más tiempo con Dios, de servirle más a Él? ¿Qué te robó esas ganas de querer oír la palabra de Dios? Cristiano, levántate. Si hay algo estorbando tu vida, pídele perdón a Dios el día de hoy. No esperes más. No le des más tiempo. No esperes hacer barbaridades que nunca creíste que ibas a hacer.
¿Qué está estorbando tu vida? Comienza a quitarla. Comienza a amar a Dios. Porque si esto le sucedió a un hombre que amaba a Dios, a nosotros también nos puede suceder. Que nuestra rebeldía, que nuestro orgullo no nos engañe, no nos lleve a menospreciar la palabra de Dios. Padre amado, Señor mi Dios, mil gracias, porque aún nos hablas, Padre, por medio de tu palabra. Mil gracias, Señor, porque aún hay una iglesia que se predica en contra del pecado. Hoy día ya no encontramos iglesias que se prediquen en contra del pecado, que adviertan acerca del pecado. Hoy día solo encontramos iglesias que quieren dar mensajes motivacionales, muy alejados de tu palabra. Padre, ayúdanos a entender con seriedad que el pecado nos puede endurecer, que el pecado nos ciega, que si hay alguno de nosotros que estemos anémicos espiritualmente, podamos inyectarnos ese hierro que necesitamos por medio de tu palabra, esas vitaminas necesarias para poder seguir avanzando, Señor. Que si hemos caído podamos levantarnos y que si aún no hemos caído, Señor, esto nos puede advertir para no caer. Guárdanos, Señor, por favor, guarda tu iglesia, Padre. Queremos ser limpios, queremos ser santos, queremos ser puros, queremos simplemente obedecerte, Señor. Pero tenemos que ser limpios primero. Ayúdanos, Padre, a tener esas advertencias allí, latentes, para no caer, para no endurecernos, para no alejarnos de ti, Señor. Por favor, guárdanos. Guarda nuestros corazones. Guarda nuestros pensamientos. Padre, te pido por las personas que levantaron sus manos, manifestando el deseo de saber cómo llegar al cielo. Por favor, te ruego que guíes a los hermanos y a las hermanas que estarán hablando con ellos, para que puedan enseñarle el evangelio correctamente, claro, conciso, usando tu palabra. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Padre, gracias por confiarnos almas. Gracias por seguir enviando bendición y vida eterna a este lugar, a esta tu casa, Señor. Queremos seguir viendo vidas cambiadas y vidas transformadas por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús dejamos estas cosas con acción de gracias. Amén y amén. ¿Cuántos recibimos bendición? Ojalá que sí. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Bendiciones.